Compañeros, buenas noches. Hola Daniel, vamos a dar un minutico que terminen de ingresar los compañeros. Un saludo, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos otra vez. ¿Cómo vamos? Buenas noches, profe, ¿Listos? ¿cómo se encuentra? ¿Listos ya cerrando este ciclo? Más o menos entendiendo que esta modalidad, que no sé. Así es. Entonces sí, ya esta semana cerramos. Creo que yo tengo que averiguar si el viernes todavía tenemos clase o ya el viernes ustedes inician otra, otra cosa. ¿Cómo es el asunto ahí? ¿Cómo así? O sea, ¿hoy es nuestra última clase? No, que no sé si la del viernes también me la van a dar. Tengo entendido que el viernes terminamos este bloque. ¿Cierto? ¿Por qué se termina es el 28? Realmente termina el 20, para ustedes el 27 exactamente. Eso. Entonces tendrían hasta el viernes para subir su trabajo, ¿no? Recuerden. Profe, una pregunta. ¿Se ha calificado algo de lo que le enviamos? Eh, pero el trabajo final ustedes lo suben hasta el día viernes. Ah, ok. Pero, Profe, perdón, profe, pero los avances con respecto a lo que dice Daniel, los avances tú ya los revisaste. Pues los avances eran lo que ustedes presentaban acá. Eh, Por eso la idea era que ustedes lo fueran socializando para que las correcciones y las observaciones que hacíamos en clase las fueran trabajando en el documento final. O sea, lo que ustedes presentaban aquí para mí son los avances. De eso sí tengo nota, de los avances que ustedes presentaban en las sesiones. De los avances que tenía, que debemos entregar las dos Sí, tablas, se supone porque que después de socializarlo acá, ustedes lo mejoraban y lo subían. ok, profe, es que yo tuve un inconveniente con ese, que no sé si te diste cuenta, yo tuve que mandarlo a mensajes de tu correo porque resulté mandándolo a otra materia equivocadamente. Entonces no sé si ya si lo habrás revisado en ese espacio. Sí, lo que ustedes tienen en plataforma, pero el trabajo final ya es Ah, el que no. ustedes entregan el viernes. Ah, sí, señor. Ujú. Máximo, ¿cuántas páginas, profe? No, pues puede que le salgan 5 o 6 páginas, 7 páginas.
Es que solo son dos de las tablas y no alcanza para toda esa cantidad de parrafitos miniaturas, entonces. No, está bien, No. no, no importa tanto la cantidad, porque por eso no coloqué un máximo ni un mínimo, Ah, porque ahí ok. depende mucho es del estudiante, su investigación, todo lo que quiere escribir también. Ah, ok, gracias. Sí, muy bien. Pero sí recuerden que el plazo máximo sería el viernes, porque me tocaría ese viernes en la noche revisar los trabajos para subir la nota, porque de hecho esta semana, la semana pasada debía haber subido las notas, perdón, haber entregado trabajos y esta es la semana realmente para subir notas a Cloud Campus. Solo que ahí les di una semanita más, pensando en que ustedes terminaran los otros trabajos y pudieran de alguna manera dedicarle esta última semana, que ya no tienen trabajos en teoría, a ese trabajo final. Pero entonces el viernes hasta la clase, o sea, la idea es que ustedes pudieran entregar antes de la clase. Ah, pero es que ustedes lo van a socializar. Como ustedes van a socializar cada uno su trabajo, tienen un chancecito de que si hay alguna observación o alguna cosita para mejorar, lo puedan hacer. ¿Y listo? Pero pues lo que se ha entregado hasta ahora, bien, o sea, me parece que ha sido y lo que ustedes han socializado, digamos que por ahí va la idea. Y a quienes se les tenían que ponerle un poquito más como de elementos, pues también se les indicó cuando hicieron la socialización. Bueno, esta sesión que tenemos es para terminar un tema que habíamos estado abriendo. Vamos a compartir. No sé si hay otras preguntas al respecto de una vez, porque esta sesión es cortica, solo es hasta las 7:30. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches a Sí, todos. Profe, creo que ya sería como al final de la clase. Un pequeño favorcito si me puedes hacer. Bueno, lo digo de una vez porque para no dejar el suspenso. No, es cuando, digamos, hay una parte del trabajo que es poner cuántas veces aparece esa palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que tú nos la dijiste. Y pues, sinceramente, el error que cometí fue que no me percaté de anotar. Y ya yo dije, pues voy a revisar la clase para no incomodar al profe para repetir, pero la clase no estaba grabada. Entonces, sí, sería para eso, profe, si me puedes hacer el favor de volver a buscar la palabra y pues sí me da penita, pero prefiero hacer el trabajo bien que dejarlo incompleto, profe. pues ¿Sí? ya no sería hoy, porque Ah, vale, finalizando profe. esta clase ya tengo otra, entonces no podría hacerlo, eh, digamos, hoy. Pero si me escribes un correíto y me recuerdas el dato, entonces trato de buscarlo y podértelo compartir. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Y disculpa, perdón por cometer ese error. Gracias, No, profe. no, pues está bien, está bien. Igual no es tan, es más un dato como por fino detalle, coquetería, poder decirlo cuántas veces está la palabra y eso, pero con 3, 4 clics se puede hacer, solo que hoy no, o no podría hacerlo finalizando la clase. Bueno, entonces les propongo es que retomemos en esta sesión un poquito el tema de cómo se entiende el mal, el pecado en todo el judaísmo del Segundo Templo. Recuerden que cuando hablamos del judaísmo del Segundo Templo, estamos hablando de qué cosa. A ver si ustedes recuerdan. ¿Del retorno del exilio? Por exilio, profe. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Del movimiento rabínico. Sí. Bueno, recuerden que cuando estamos hablando de judaísmo del Segundo Templo, estamos hablando del judaísmo que surge al retorno del exilio, esa nación que se forma al retorno del exilio y que va a ir hasta el año 70 después de Cristo, cuando es destruida por los romanos. Entonces, todos esos aproximadamente 500 años de historia, y casi 500 años de historia que hablamos del judaísmo, el segundo templo, es en el marco de esta época o de ese judaísmo
donde se va a originar o se terminan de redactar y editar pues los libros que forman el Antiguo Testamento. También en ese marco de tiempo, lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario, pues se va a generar mucha literatura, que es la que conocemos como literatura deuterocanónica y literatura apócrifa. Y en el marco también del judaísmo del Segundo Templo, en el primer siglo, que nosotros llamamos el primer siglo, dentro del judaísmo, pues surgirá una secta que será el que más adelante llamaremos cristianismo. Entonces, aún el cristianismo hay que leerlo dentro de la perspectiva del judaísmo del Segundo Templo. Y los conceptos que nosotros como cristianos heredamos del judaísmo, pues realmente los hemos heredado de este judaísmo del Segundo Templo, que fue el judaísmo que em, hizo la redacción de y la canonización pues, de los textos del Nuevo Testamento, pues, del Antiguo Testamento. Entonces, hablar del pecado y del mal, pues lo hacemos en el marco de cómo lo entendía este judaísmo, ¿no? Porque es donde finalmente van a quedar los textos. Y ya mencionamos algunos elementos. Habíamos partido del capítulo 3 de Génesis, ¿no? El famoso capítulo 3, versículos 1 al 7, donde se presenta em, este relato de la serpiente con la mujer y luego cómo la serpiente de alguna manera engaña a la mujer para que tome de este fruto y ella luego le da el fruto a Adán y entonces se da todo un diálogo con Dios, ¿cierto? Donde nosotros interpretamos como cristianos que aquí es la caída o el pecado original. A eso le tenemos un nombre que es el pecado original. Pero pues es una interpretación que nosotros tenemos. La idea es poder hacer como un recorrido más o menos rápido de cómo se fue formando esa idea que en el Nuevo Testamento pues va a ser un punto de partida para las reflexiones que nosotros conocemos y que nosotros también hemos creído. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, pronto por tiempo no vamos a leer el texto, ustedes lo conocen, pero este capítulo 3 1 al 7 pues lo que uno ve aquí es una transformación del ser, de la humanidad, ¿no? Lo que presenta es una transformación del ser porque vemos que el ser humano pasa como de un estado de inocencia a un estado de vulnerabilidad, porque antes no conocía el bien y el mal, y ahora el texto dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, sí vemos que hay un cambio en el ser humano. Si bien la palabra pecado no aparece en el capítulo 3 de Génesis, nosotros, otra vez, hemos interpretado desde nuestra relectura cristiana de estos textos como que el origen de ese primer pecado, de ese primer problema de la humanidad, se da aquí. Entonces, eso tiene pues una historia que vamos a tratar, como les digo, de rastrear. Una cosa también muy importante es que en el capítulo 3 no se menciona la intervención de ningún ser demoníaco, es decir, no se menciona el diablo en el capítulo 3 de Génesis, está la serpiente, pero no dice que era el diablo, tampoco que era malvado, ¿cierto? Eh, porque en otras tradiciones religiosas sí existe un ser malvado que desde el principio está contra los seres humanos. Entonces, lo que tenemos en Génesis capítulo 3 es la figura de la serpiente que engaña, eh, no representa un ser sobrenatural malvado, el texto no habla de ello, sino que es una criatura y lo que dice es que es astuta. Dentro de todos los animales, dice que era astuta, era inteligente. De hecho, la palabra Nahash en hebreo está relacionada, que es serpiente, está relacionada con eso, con inteligencia. Entonces, serpiente e inteligencia es, en hebreo, tiene esa misma connotación. Entonces, en este sentido, pues el mal en el relato surge no por un ser eh, externo, sino de la interacción de los seres humanos con la libertad. ¿Qué es lo que está en juego en el capítulo 3? Pues uno lo que ve es la libertad, la capacidad que tiene el ser humano para elegir y no de un ser antagónico a Dios
aunque más adelante nosotros pues lo vamos a interpretar así. De hecho, la imagen que ustedes ven aquí da cuenta de cómo la iconografía más adelante sí va a representar y entender lo que pasó en el huerto del Edén. Miren que esta iconografía que está acá no es lo que representa el texto, es la interpretación sobre el texto, que quien estaba detrás de la serpiente, ¿quién era? Era este ser con eh, parecido a un ser humano con cachos, pues que nosotros sabemos que es el diablo. Pero fíjense que el texto del capítulo 3 no presenta esa realidad, sí. Y más bien lo que mencionamos también es que es el capítulo 4 donde se empieza a mostrar ya las consecuencias de las decisiones de los seres humanos en el marco del pecado. En el capítulo 4, la primera vez que aparece la palabra pecado en el relato de Caín y Abel, especialmente cuando Dios interpela a Caín, porque Dios ha rechazado su ofrenda, decíamos, y él entonces se enoja, pero y finalmente, enojado, ¿cierto? Va a ir el sacrificio que ofrece la sangre de su hermano, pero ahí tenemos, digamos, la primera evidencia del pecado, y ese pecado es en relación con otro, con el hermano. Es decir, la manifestación del pecado se da en relación con otro. No solamente se queda en el ser humano, sino en la persona. Ahora, ¿dónde empieza a aparecer la idea de Satanás en estas historias? Entonces, en primer lugar, hay que decir que la aparición de un personaje que sea adversario a Dios o enemigo, el Satán en hebreo, lo que traduce es enemigo, ¿sí? O el adversario, enemigo adversario, eh, aparece en la literatura judía tardía, es decir, aparece en los últimos textos del Antiguo Testamento, entre ellos Job y Zacarías. En el texto de Job aparece en el capítulo 1 y no vuelve a aparecer, ¿cierto? Pero allí no aparece como un adversario de Dios, no aparece como el enemigo de Dios, sino como un siervo, un ser espiritual que está dentro de los servidores de Dios. Es decir, en Job no tenemos todavía personificado un Satanás como nosotros lo conocemos como el enemigo, el adversario de Dios, que es muy interesante, ¿no? Por eso dice el texto, un día vinieron a presentarse delante del Señor o delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino el Satán. Vienen como le dice acá, es un hijo de Dios. Hijo de Dios aquí son sus siervos, en este contexto el lenguaje es sus siervos. Y este pues habla y hace, interpela a Dios, ¿cierto? Y se da todo este diálogo. Sí, que más que estar diciendo que existe, digamos, este ser así con estas características, es un recurso narrativo para poder generar ese diálogo entre Dios, Satanás y Job en medio. Pero ya por lo menos en Job, que es un texto bien posterior de los últimos textos en escribirse, ya da cuenta de que en el pueblo de Israel, en el judaísmo del segundo templo, ya estaba la figura del Satán, pero no tan desarrollada como nosotros lo entendemos hoy. Y el otro texto es el del profeta Zacarías, ¿no? Que dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí sí, en Zacarías, ya vemos una mención más clara de la función de el Satán. Es un acusador, ¿no? Aquí ya en firme. En Job vemos como que le busca el quiebre al pobre Job, pero ya aquí en Zacarías es más claro, ¿sí? Pero todavía, como leemos aquí, todavía Satanás aquí no ha encarnado el mal como tal, apenas aparece como una figura. Y la pregunta es, ¿de dónde aparece? ¿Cómo es que el judaísmo desarrolla esta idea de un enemigo de Dios o de un adversario de Dios si en los siglos anteriores no existió, o por lo menos no fue significativo ni era necesario hablar de un adversario hasta estos últimos textos? Entonces, obviamente, el contacto que el pueblo de Israel tuvo en el exilio con la cultura y la religión mesopotámica y la religión persa, pues fue muy importante, especialmente la religión persa.
porque en la religión persa sí existía dos divinidades, hijos del mismo Dios, pero que eran personajes antagónicos. Entonces, ese dualismo que nosotros vamos a encontrar más adelante en los apócrifos, ¿sí? Es heredero del contacto que el pueblo tuvo em, en el exilio y ya vamos a ver un poco. Ah, en la literatura sapiencial y en algunos libros proféticos aparece también la idea del mal, ¿cierto? Pero el mal no es originado por un ser, sino que el mal se ve como un desorden social y moral. Surge cuando las personas no actúan de acuerdo a los caminos de Dios, a la ley de Dios o a la justicia. Ninguno de los profetas va a decir que el pueblo está pecando por culpa del diablo. Ningún profeta, excepto Zacarías, ¿cierto? Que aparece ahí como con el acusador, lo cual es muy interesante porque la lectura que hacen los profetas, es decir, antes del exilio, es que el mal es una cuestión más ética, es una cuestión del ser humano consigo mismo y con Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante y que también el mal, pues, es consecuencia de desobedecer a Dios y por eso trae, pues, unos castigos, pero siempre, a pesar del mal, hay una dimensión, como decimos aquí, esperanzadora en los mismos profetas. Entonces, por eso el énfasis en los libros sapienciales y proféticos, podríamos decir que es el mal es lo opuesto a tener temor del Señor. Es decir, es lo opuesto a reconocer y vivir bajo los principios de Yahvé, pero no la idea de que sea un personaje el que esté detrás. Ya cuando el pueblo de Israel tiene contacto con el exilio, entonces vemos esta transformación en la figura de Satanás, ¿sí? Que ya hay un poco más de elementos allí, especialmente con la cultura persa, la cultura griega también que manejaba estos dualismos. Y ya en todas esas culturas el mal y el bien sí son personificados. Y al retorno del exilio vamos a ver que el pueblo de Israel ahora toma esos elementos de personificación del bien y del mal en los seres y la mayor influencia que hoy se conoce es la figura de Ahriman en la tradición zoroástrica. Zoroastro era el dios de la religión persa, el zoroastrismo era la religión persa, que era una religión muy dualista. Y allá en el zoroastrismo, Ahura Mazda, que era el dios principal, tenía dos hijos, que eran eh, Mainyu y este Ahriman, que también se conocía como Angra Mainyu. Entonces, Ahura Mazda, que es como el dios, esos son sus dos hijos. Mainyu representa la luz, representa el bien, representa la ética, el orden, mientras que Angra Mainyu o Ahriman representaba la oscuridad y el mal. Los dos eran hermanos y los dos se veían siempre en oposición, luchando el uno contra el otro. Y como que Ahura Mazda, el dios, el padre, no podía, digamos, hacer nada, sino que él esperaba que entre las dos fuerzas, digamos, hubiera un vencedor. Y esta idea sí empieza a ser utilizada por el judaísmo para absorber ahora la idea de que este Satanás tiene estas características. Y entonces lo que va a ocurrir en el periodo intertestamentario es que aquello que no se dice en el texto bíblico, como el texto de Génesis del capítulo 3 y de Satanás, del libro de Job y de Satanás del libro de Zacarías, que no se dan detalles, los libros apócrifos empiezan a completar esa información creando historias. Entonces miren aquí un libro del primer libro, bueno, aquí está la figura tomada del zoroastrismo de los persas y aquí está la figura de Mainyu y este que es como un león con alas y una parte también con partes humanas es Ahriman, que representa el mal. También se representa como con una cabeza de dragón, alas, pies de águila.
sea, esa representación antropomórfica del mal, más adelante Satanás pues va a tener esas características también, que es bien interesante. Aquí tenemos un primer relato del periodo intertestamentario, que es el libro de primero de Enoc. El primer libro de Enoc dice, en los versículos 6 al 11, que empieza a relatar una historia acerca de los ángeles que servían a Dios y cómo una parte de esos ángeles se rebelan contra Dios porque vienen a la tierra y empiezan a ver a las mujeres de los seres humanos y se enamoran de ellas y entonces deciden tener hijos con las mujeres de la tierra y dice que se engendran los gigantes y que esos gigantes son los que introducen la corrupción en el mundo, ¿sí? Esto, rastros de esto, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en el libro de Job, pero también en el Nuevo Testamento donde tenemos estos rastros. Lo tenemos en el en la carta de Judas. Y también, si ustedes vieron por ahí la película de Noé de Mel Gibson, si ustedes vieron por ahí esa película, está basada en todos estos textos apócrifos. ¿Sí? Precisamente ella habla de los ángeles, que eran gigantes, que se volvían piedra y que, bueno, un montón de cosas. Todo eso es tomado de estos textos apócrifos. Entonces, la literatura apócrifa va a tratar de completar, de enriquecer con estas visiones imaginarias eso que no dicen los textos bíblicos, ¿no? Am, eh, entonces ya dijimos del primer libro de Enoch, que también se conoce como el Enoch etíope. Aquí está una visión actual de ese libro. Y los capítulos 6 al 36 se le conoce como el libro de los vigilantes, que narra lo que les digo, como un grupo de ángeles, que son los vigilantes, liderados por Sinjasa, que sería algo así como Satanás, descienden a la tierra, se rebelan contra Dios, toman esposas humanas, engendran la raza de los gigantes llamados Nefilim. Estos seres, junto con los ángeles caídos, corrompen la humanidad enseñando magia, la fabricación de armas y otros conocimientos prohibidos. Ellos son los que traen el conocimiento, ellos son los que traen la idea de las armas, de la magia. Y dice así, primero de No, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas hermosas, y viendo los ángeles, los hijos del cielo, las desearon y se dijeron, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Sí, hay ecos de eso en el relato bíblico de Noé. Y en el capítulo 15, 8 y 9 dice, los gigantes producidos por espíritus de carne serán llamados espíritus malignos en la tierra y sobre la tierra será su morada. Entonces ya aquí aparece la idea de que hay unos ángeles, ¿cierto? Que han caído, digamos, perdieron su estatus y ahora están aquí en la tierra y son los que seducen a los seres humanos a hacer el mal. ¿Sí? Entonces el mal aquí ya en esos textos apócrifos no solo es el resultado de la transgresión humana, sino también de la transgresión de seres angelicales que se pervirtieron contra Dios, ¿no? Entonces, y estos seres em, son responsables de calamidades, de la corrupción, del pecado, influyen a los seres humanos. Y esto va a ser muy importante en la idea de la demoniología del Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento no se desarrolla una demoniología como tal, sino que se da por sentado que en la cultura popular del primer siglo ellos tenían estas ideas. El judaísmo intertestamentario fue creando y desarrollando estas ideas y en el Nuevo Testamento se dan por sentadas. No se explican la aparición del diablo ni de los seres angelicales, se hacen menciones porque era la cultura de aquel momento, ¿no? Y uno muy importante es el libro de sabiduría, que para nosotros es un libro apócrifo, pero que también es un libro del más o menos del primero antes de Cristo al primero después de Cristo. Y aquí es muy importante porque en este libro es la primera vez donde se asocia directamente a la serpiente con Satanás. Y dice así en Sabiduría 2:24, que si ustedes tienen una Biblia con deuterocanónicos lo pueden leer, dice,
pero por la envidia del diablo, aquí ya no es Satanás, sino diablo, que será el nombre griego, entró la muerte. Miren esto, pero por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él la experimentan. ¿Dónde en el Nuevo Testamento ustedes escucharon o han leído algo similar? Bueno, En Juan, ¿m? bueno, Y en Pablo habla, Pablo, y en Pablo, Pablo, Pablo es el que habla de eso. Por ¿cierto? uno, que por uno fuimos, entró la maldición y por una hora entró la redención. Exacto, él dice, por un hombre entró la muerte en el mundo, pero sabiduría había dicho que era por el diablo. Es decir, en la época del primer siglo era claro que había un espíritu y que había un diablo y que él fue el que trajo la destrucción, la desgracia. Cuando Pablo allá en Romanos dice, no fue por Satanás, fue por un hombre, porque esta lucha no es entre el diablo y Jesús, no es una lucha entre los dos hermanos del zoroastrismo que están peleando, sino que San Pablo le va a quitar al diablo y dice, no, aquí el problema es entre Adán y Cristo, ¿sí? Eso va a ser muy importante porque la lucha no es entre dos seres espirituales, la lucha es por venir a rescatar al ser humano. Entonces, en la teología paulina ese elemento es muy importante porque si bien él va a hablar también de los espíritus, va a hablar en algunos momentos del diablo también, pero él ha dado un giro en su teología muy, muy interesante. Pero aquí lo que decimos, eh, se hace una clara mención de Satanás y el pecado original, ¿cierto? Y ya, como vamos a ver, empieza a hablarse de la introducción también de Satanás en el jardín del Edén. Sí, Daniel. Fue- o sea, digamos que hasta este momento ocurre lo que a veces muchos dicen que le damos demasiado crédito al diablo en, digamos, en muchas cosas, que es como el que tiene demasiadas cosas y realmente no, o sea, parte como de una interpretación más de tener como un enemigo y de quitarnos de pronto la responsabilidad que está realmente del mal es en cada uno de nosotros. Sí, o sea, la Biblia pone el peso del mal no en un ser espiritual, sino en los seres humanos. Otra vez, la introducción ahora de un ser espiritual que tienta, seduce, que es malo y que puede empeorar las cosas, digamos que la Biblia lo respalda. Pero la Biblia no habla que de lo que se trata es de una fuerza, de una pelea de dos fuerzas espirituales, del bien y el mal, de Jesús o de Dios contra el diablo, no, porque eso es dualismo y la Biblia se nota que hizo un esfuerzo enorme, especialmente el Antiguo Testamento, por no caer en el dualismo mazdeísta ni en el dualismo griego platónico, donde toda la materia es mala, el mundo físico es malo y solo el mundo de las ideas o lo espiritual es bueno, que era el platonismo del primer siglo. Entonces el cuerpo es malo, todo lo material es malo, solo lo importante es alcanzar lo espiritual. El judaísmo del segundo templo es muy cuidadoso para no caer ni en el dualismo persa ni en el dualismo griego, porque ellos se van a ver enfrentados a un problema luego con Jesús. Porque si la materia es mala y solo lo espiritual es bueno, entonces ¿Jesús tuvo cuerpo? ¿Sí o no? Y si Jesús es Dios y tuvo cuerpo, entonces allá es donde van a empezar a surgir problemas entre las iglesias del Nuevo Testamento, porque unas van a decir, Jesús fue 100% Dios, pero aparentó ser humano. Su cuerpo no era totalmente humano porque Dios no podía tomar la condición de humano. Mientras que otros van a decir, no, Jesús era 100% su cuerpo era humano, pero 50% divino porque el cuerpo es pecaminoso y entonces toda la divinidad no podía estar en él. O sea, eso va a generar diferentes escuelas que en la época de los padres de la iglesia es lo que vamos a ver las controversias cristológicas, las controversias de la naturaleza de Cristo.
pero mucho tiene que ver con muchas de estas ideas culturales que estaban en el primer siglo antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo. Profe, perdone, o sea que en ese sentido lo que define el mal es basados en los lineamientos que Dios da al hombre, lo que nos acerca o nos aleja si nuestras decisiones digamos que están en línea con lo que Dios ha dicho, vamos hacia el bien, pero cuando el mal entra en nosotros es cuando entra ese deseo de no ir por ese camino, sino en contravía de eso. Sí, y que eso lo empeora la seducción, digamos, del diablo o de los espíritus, digamos, lo empeora, pero no se ve el origen del mal, digamos, en un ser espiritual, sino en responsabilidad humana, o sea, se hace totalmente responsable. Por eso Jesús viene y ocupa esa responsabilidad, ¿no? Él toma la decisión porque fue una decisión. Por una decisión es que entra el pecado, por una decisión de otro ser humano es que vendrá la salvación. Mercedes. Gracias, profe. En la primera diapositiva, o en las primeras cuando hablabas de Job, estabas diciendo de que aún o sea, todavía no se tenía de pronto esa concepción en Adán y Eva, de la concepción de la maldad, por decirlo de alguna forma, que se tenía en Job. Entonces, ¿dónde entra el hecho de que Job, para las interpretaciones, ¿no? Del judaísmo, el segundo templo, ¿dónde entra el hecho de que Job fue prescrito? O sea, fue la primera composición o la primera escritura que se recogió de, de unos hechos, unos acontecimientos narrados. Y que esa es la primera pregunta, porque entonces la interpretación en ese momento sería una interpretación del mal como, como el perdón de Satanás, como, como un siervo, lo dijiste. Entonces se pasó de esa interpretación de siervo o de hijo de la época de Job, que fue el primero, teniendo en cuenta, pues, o asumiendo que fue el primero de los libros, a una interpretación que ya no es siervo, sino que Satanás es, eh, es un rebelde, es una desobediencia, con una de pronto, como dices tú, una tensión entre que si es un enemigo o no, o sea, como si fuera de pronto en el mismo estatus de poder. Y entonces ahí fue donde vino la corrección interpretativa para, como dices tú, cuidarse mucho de ponerlos en la misma escala para finalmente tener no esa visión o esa interpretación maniqueísta, es que se llama, creo, Sí, el dualismo ese ético, no sé, a una interpretación de rescate. Entonces, esa sería como la línea, profe, de sí, progresión, por decirlo de alguna forma. sí, sí, sí. Y recuerden que el libro de Job, si bien la historia habla de un personaje que se podría remontar hasta la época patriarcal, la historia fue compuesta ya en el judaísmo tardío, bien tardío. Algunos hablan del siglo cuarto, siglo tercero, algunos hasta lanzan el libro de Job hasta el libro segundo antes de Cristo. Realmente de los últimos libros. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por el hebreo pulido, por lo que yo les decía, el fraseo eh, de los libros con las épocas va cambiando. Entonces, ese hebreo pulido de los últimos libros, como en el libro de Job y el libro de Daniel, es muy tardío. Entonces, la obra y se compuso en diferentes etapas. La historia de Job parece que era un poema al que luego se le puso la introducción, que sería el capítulo uno, y luego se le puso la conclusión, que son las partes narrativas. Pero todo el libro de Job es poesía, está escrito en forma poética. Entonces,
Por eso decimos que cuando se escribe el libro de Job, ya para esa época de final del Antiguo Testamento, ya aparecía la idea de Satanás. Pero ¿dónde es que se va a cargar simbólicamente de todo este contenido que nosotros también conocemos hoy y que nos ha llegado desde el cristianismo en el periodo intertestamentario? Entonces, el libro de sabiduría, el libro de primero de Enoch, este de los jubileos también es muy importante porque en esos libros, como les digo, los escritores de estos libros apócrifos tratan de ampliar, de completar lo que quedó para ellos incompleto en los relatos de la Biblia. Y por ejemplo, van a completar el relato de Génesis, capítulo 3. ¿Sí? Miren este Jubileos, capítulo 10. Aquí dice, y vino Noé y rogó ante el Señor su Dios y le dijo, Dios mío, tus hijos han obrado inicuamente contra tus espíritus malignos y ahora están destruyendo muchas vidas. Entonces mandaste a tus ángeles para que los encarcelaran en el lugar donde están atados. Miren que esta es una idea del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que Judas dice que los espíritus encarcelados, que no sé dónde, no sé quién, y uno dice, ¿y eso dónde está en el Antiguo Testamento? No, no está, porque es de una obra apócrifa, pero eran elementos culturales que, para el pueblo judío que eran comunes, ¿sí? Es como si nosotros en nuestra cotidianidad también habláramos dijéramos, no, cuando vaya por el camino, órele al Señor, o sea, que le salga la pata sola. Y por allá en los ríos el muán, porque el muán no sé qué cosa. Sí, digamos, es como si incluyéramos en nuestros discursos estos elementos culturales, no con ello para validarlos, pero uno sabe lo que quiere decir cuando le dice, ojo, le sale la pata sola. ¿Sí? Uno no está diciendo que exista, sino que uno está hablando de la persona o que se cuide, o que se proteja, o que tenga cuidado, bueno, qué sé yo, pero utiliza elementos culturales propios, conocidos, para enriquecer un discurso, para enriquecer una enseñanza, que es lo que va a hacer el libro de Judas. Pero aquí en Jubileos, estos libros sí van a tratar de completar estos elementos que van a ser importantes en el Nuevo Testamento. Está este que se llama el Testamento de los 12 Patriarcas, otra obra apócrifa. Y en esta dice que los patriarcas le dan consejos a sus descendientes de cómo resistir al mal. Entonces, en el testamento de Rubén, porque son 12 testamentos de los 12 patriarcas, en el capítulo 3 dice, los espíritus de la lujuria y de la arrogancia os acechan, hijos míos, y habréis de luchar contra ellos, pues en vosotros está la semilla del mal heredada por Adán. Aquí es la primera vez que aparece la idea de es una semilla de mal heredada de Adán, pero también que hay espíritus especializados en la lujuria, en la arrogancia y en no sé qué cosa. Pero esto viene de libros apócrifos. Los judíos nunca reconocieron estos libros ni esas doctrinas. Muy interesante. Los judíos no lo reconocieron. Pero en el Nuevo Testamento, los judíos que van a formar la comunidad cristiana sí tienen muchos de estos elementos. Es decir, eso que no creyó el judaísmo, las comunidades cristianas, sí, digamos, tomaron algunos de esos elementos. Sí, Mercedes. Profe, y entonces los intérpretes o los padres de la iglesia, por decirlo de alguna forma, como mencionaste ahorita, y también los padres de la reforma, hicieron fue una interpretación de acuerdo con estos textos apócrifos para poder reformularlo, las doctrinas, bueno, católicas en su momento y del primer siglo para los padres, profe. Sí, claro, los padres de la iglesia, ellos conocían esta literatura. O sea, para ellos no era ajeno esta literatura. De hecho, Orígenes de Alejandría, que es uno de los primeros padres de la iglesia, el padre de la exégesis, cuando hace la Exapla, que fue un libro donde comparó diferentes versiones hebreas, griegas, ¿sí? También hizo una comparación con libros apócrifos para mirar todas estas doctrinas. Es decir, los padres de la iglesia validaron y lo mismo, tomaron algunas de estas ideas de los libros apócrifos para complementar
la doctrina cristiana. Muchos elementos que no se entendían. Por ejemplo, lo que nosotros decimos hoy, ¿quién fue Satanás? No, que fue un ángel de luz. Y que entonces Satanás se rebeló porque era hermoso y que quería tener el lugar de Dios. Todo eso que nosotros decimos, ¿sí? Que nosotros hoy validamos y que entonces fue lanzado a la tierra con sus demonios, y que muchos están encerrados en abismos allá en el espacio, ¿cierto? Fuera de la tierra, en el espacio, que esa es la prisión donde están los espíritus. Todo eso viene de libros apócrifos. De hecho, en esos libros apócrifos, ellos creían que en cada planeta, en la luna, las estrellas, cada planeta, son cárceles donde están seres espirituales. Y los romanos, los griegos, los romanos y otras religiones, ellos creían que en los planetas habitaban seres espirituales a los cuales tenían que orarles y rendirles culto, que eso va a ser parte del problema de la carta a los colosenses. Pero todos esos elementos, como digo, vienen tomados de libros apócrifos y claro, los padres de la iglesia validaron algunos de ellos. Y otros fueron herejías que se fueron metiendo alrededor por los laditos a la iglesia. Los reformadores no tocaron muchos elementos porque estos también son elementos de arandelas. Entonces no tocaron muchas de estas cosas, sino temas de fondo, muchos de ellos. Pero ya en el desarrollo de la iglesia reformada y luego las iglesias protestantes, estos arandelas se fueron metiendo también por los lados y por eso la cuestión de los demonios, de Satanás, de los espíritus, de que hay espíritus para cada pecado, que hay una jerarquía, y que mejor dicho, que son soldados, las huestes, los no sé qué, bueno, y conocer todo el orden, eso es pura literatura apócrifa del periodo intertestamentario, que ni los judíos ni Jesús validaron, pero han venido a ser muy populares digamos, en el ambiente protestante. Bueno, quería compartirles este relato porque me parece muy, muy, muy diciente. Se llama así, es el Testamento de Adán y Eva o la vida de Adán y Eva, que también es un libro apócrifo del primer siglo antes de Cristo. Entonces, aquí hay un diálogo muy interesante porque Adán y Eva le están contando a sus hijos, a Set y a los de sus descendientes, cómo fue que Satanás apareció y los tentó. Es bien interesante el libro, es del primer siglo antes de Cristo. Entonces, ayúdenme ustedes con la lectura, que hay unos aparte solamente del capítulo 15, 16 y 17. Y miren cómo antes del primer siglo antes de Cristo, cómo se entendía lo que pasó en el jardín del Edén. Entonces, ayúdenme ustedes aquí con la lectura si pueden, por favor. Bueno, vida de Adán y Eva, siglo primero antes de Cristo, capítulos 15 al 17. Capítulo 15. Entonces el maligno, Satanás, se enojó conmigo, Adán, porque la razón de mi expulsión fue a causa de él, aunque no fue por mí que él cayó, pero me engañó porque me tuvo envidia, y por medio de su envidia él llegó a ser extraño para mí y para mi descendencia. Y Satanás respondió y me dijo, Adán, lo que te digo es verdad, no fui yo quien te engañó, sino que fue tu mujer a quien escuchaste. Ella comió el árbol y te dio de su fruto para que comieras también. Capítulo 16. Y yo le dije, ¿por qué has hecho esto conmigo y por qué me has privado de mi gloria? ¿Por qué me has engañado a mí y a mi raza? Y Satanás respondió, Adán, lo que te digo es verdad, yo también fui expulsado de mi gloria, la cual me fue arrebatada por motivo de ti. Cuando tú fuiste formado, yo fui expulsado de la presencia de Dios y fue enviado a ser como un extraño. Pero no pude soportar el hecho de que fueras hecho a imagen de Dios, por eso te engañé y te hice pecar. Capítulo 17. Y cuando oí estas palabras de Satanás, lloré amargamente y mi corazón se quebrantó. Y le dije a Satanás, ¿por qué me haces esto si tú también has sido arrojado fuera de la presencia de Dios? Y Satanás me respondió, por causa de ti fui arrojado. Cuando tú fuiste creado, Dios sopló en ti el espíritu de vida y tu rostro brilló a causa de la luz que se infundió en ti.
Entonces Miguel, el arcángel, te trajo y te hizo inclinarte ante Dios. Pero yo no quise inclinarme ante ti, por lo cual Dios se enojó conmigo y me arrojó fuera de mi gloria junto con mis ángeles. Y desde entonces he estado vigilando para encontrarte a ti y a tus descendientes en un estado de caída. Entonces, si ve lo interesante, cómo el escritor apócrifo relata, ¿cierto?, la comprensión que había en algunos círculos del primer siglo antes de Cristo de cómo fue que ocurrió eso detrás de cámara que no nos cuenta el libro de Génesis y lo complementa, ¿sí? Doris. Profe, me surgen cualquier cantidad de preguntas. Por ejemplo, acá la respuesta del versículo 4, capítulo 17 de Satanás, y después entonces he estado vigilando, no, perdón, pero yo no quise inclinarme ante ti, pero hay un pasaje en Pablo donde refiere algo parecido, ¿no? Donde nos hace menor, los hizo a los ángeles menor a nosotros. Y en Ezequiel tú hablabas ahorita de la caída de Satanás y todo eso. Ezequiel habla de eso. Entonces, ¿cómo se Pero puede manejar eso? ¿Cómo podríamos comprender eso sin entrar a decir barbaridades? es que lo que nosotros hemos hecho es lo mismo que hicieron los judíos que escribieron esos textos. Hemos tratado de armar una doctrina que nos ayude a entender como el cuadro completo. Y por ejemplo, allá ese texto de Ezequiel del rey de Tiro, pues nosotros lo hemos interpretado, es como que no se refiere solamente al rey de Tiro, sino que se refiere a Satanás. Pero realmente el texto se refiere al rey de Tiro. Solo que hay elementos ahí que uno dice, no, es que esto encaja perfecto en la descripción de Satanás, que era un ángel de luz y cayó y que pecó y perdió su dignidad. Sí, pero ¿y quién nos dijo a nosotros que Satanás cayó del cielo y perdió su dignidad? ¿De dónde sacamos eso? Pues de un libro apócrifo, solo que no lo sabíamos. Y entonces tratamos de complementar lo de esas ideas apócrifas, reinterpretando allá el texto de Ezequiel y reinterpretando pues esos otros textos. ¿Sí? Pero si yo llegara a quitar y decir que todo eso que dicen los libros apócrifos es mentira y que no deberíamos creer en eso, se nos cae también, pues se nos desarma también pues nuestra doctrina acerca de Satanás, los espíritus y muchas otras cosas, porque digamos que su origen o la base está precisamente en este tipo de textos, ¿sí? Creo que en la electiva A1 me parece que habíamos hablado también un poquito de la evolución de la idea de Satanás, que es esta. ¿No? Aparecen en Zacarías, en Job, luego en el libro de sabiduría de Salomón, ¿sí? Que dice, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su mismo ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y la experimentaron sus secuaces. Luego en el Apocalipsis de Abraham, ¿sí? Que también es muy interesante, un ángel le está contando a Abraham todo lo que pasó en el huerto del Edén y lo lleva como en un viaje cósmico a que mire lo que pasó en el huerto del Edén, a Abraham. Entonces le dice, mis ojos se fijaron en la parte del jardín de Edén, allí vi a un hombre muy alto y de gran longitud, con un aspecto sin igual que abrazaba a la mujer, y esta era de su aspecto idéntico a la del hombre. Estaban de pie frente al árbol del Edén y su fruto tenía la apariencia de un racimo de uvas. Miren que no era una manzana, sino un racimo de uvas en esta historia. Y detrás del árbol se veía la imagen como de un dragón, con sus manos y sus pies semejantes a las del hombre, y tenía alas en la espalda, mire. 6 a la derecha, 6 a la izquierda, tenía sido el racimo del árbol, y se los dio de comer a los dos, que yo veía con intención de abrazarse. O sea, Adán y Eva se querían abrazar, pero este dragón pues les pasó las uvas. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos que se abrazan? ¿Quién es este que está en medio? ¿Cuál es el fruto que comen poderoso eterno? Entonces dice, es la luz, el sol Adán, el objeto de su deseo en la tierra es Eva, el que está en medio de su impiedad, su perdición,
es el mismo Azazel. Azazel. Y ustedes han escuchado de Azazel en el Antiguo Testamento, pero no se dice mucho en Levítico, simplemente era el carnero, ¿cierto? Al que el sumo sacerdote colocaba los pecados sobre ese carnero y lo lanzaban al desierto. Bueno, aquí Azazel ahora es la personificación del mal, que ese Azazel que se iba con todos los pecados del pueblo es el mismo diablo que estuvo en el jardín del Edén. Y ya luego en Apocalipsis, que es del final del primer siglo, 200 años después, entonces aquí ya tenemos la idea de nuestro Satanás. Una batalla entre Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón con sus ángeles, ¿cierto? Fue lanzado el dragón, la serpiente antigua. Mira, aquí en Apocalipsis vemos cómo se ha recogido toda la historia de esta figura, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces una voz que decía en el cielo, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y este texto generalmente se interpreta como que es el final de Satanás, que es lanzado afuera, pero aquí es lanzado a la tierra. No es lanzado, no es sacado de la tierra, sino es lanzado es a la tierra. O sea, su prisión es la tierra en esta escena apocalíptica, ¿no? Entonces miren cómo fue evolucionando, cómo fue la idea del mal encarnándose también poco a poco y haciéndole responsable a un ser como, como Satanás. Sí, Mercedes. Profe, por fin, me muestra la diapositiva anterior a esta. Profe. ¿Está? No, es que dice. Ah, no, profe, que estaba viendo el perdón, estaba viendo el que dice la biblioteca esotérica. Que entonces la editorial Ah, ok. o el distribuidor, o el Sí, no claro, sé, porque estos libros apócrifos, claro. eh, no son libros cristianos. Por Mm, eso es que ahí es sí, donde nos toman ventaja, porque claro. fíjate, como dice, creo que es Hebreos 10 con la visión de Cornelio, ¿cierto? Dios me libre de mirarlos como falsos, o sea, hay que tener de pronto la mente un poco más, no solamente académica, sino de pronto un poco más amplia. Siempre he pensado que hacen parte de un querer Claro, de Dios para conocer. es un acervo Claro. cultural y la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, bebió de esos elementos culturales. No los está validando, pero los usa en su discurso y los utiliza en la manera de argumentar para, para precisamente darle fortaleza a muchos argumentos. El problema es que nos hemos quedado con esos elementos culturales como si fueran también doctrinales. Ujú. Ok, ok, profe, era eso. Gracias. Y todo esto para poder aterrizar que en el Nuevo Testamento, pues aparece la figura de Satanás ya como un enemigo, como un adversario. De hecho, Jesús, ¿cierto? En boca de Jesús se van a colocar algunos de esos textos. Jesús mismo es llevado al desierto por el Espíritu Santo para que Satanás lo tiente, ¿cierto? Este diablo se sabe el libro de Deuteronomio, se sabe la Biblia porque le saca versículos bíblicos, pero Jesús con otros versículos de Deuteronomio también le sale adelante. Entonces es muy interesante. Y en Lucas 10:18 hay un texto que se coloca en boca de Jesús muy interesante. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Una imagen que es muy similar a lo que nos ha dicho ya el primer libro de Enoc, o la tentación de Jesús, ¿no? Como el adversario, el tentador, lo mismo que se presenta en los libros de Enoch y Jubileo. Es decir, estos eran elementos culturales que se recogen en el Nuevo Testamento. Hay muchos de ellos, la influencia de los espíritus y de los demonios, como por ejemplo el endemoniado Gadareno, que Jesús expulsa estos demonios. em, y en los dos relatos, tanto el de Mateo y el de Marcos, ¿cierto? El hecho de que sean enviados a una manada de cerdos, que eso no era común, pero por la cultura judía sí, porque el cerdo era el animal más impuro.
Entonces, que los cerdos estuvieran, los espíritus en los cerdos, pues mostraba la gravedad de, de, de esos espíritus y de dónde se refugiaban, dónde estaban. Es decir, hay muchos elementos culturales que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar. Luego Pablo también va a hablar de eso en el libro de Apocalipsis. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que la serpiente que con su astucia engañó a Eva. ¿Y dónde saca Pablo eso? ¿Cómo sabe él eso? Bueno, porque por 200, 300 años, eso fue lo que dentro del judaísmo también se interpretó, ¿sí? Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y Apocalipsis, lo que ya leímos, que el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que engañaba al mundo entero. Entonces se reconoce. No son muchos textos, pero sí se habla de la influencia. Pablo en Efesios también dice que los espíritus que operan en el aire, dice, y dice que estos seres espirituales están es en los aires, pero es un solo versículo. Y de ahí nosotros hemos sacado una super doctrina, ¿cierto? De demoniología impresionante, que eso en los 80s y los 90s, mejor dicho, eso tocaba en helicóptero, bolearle helicóptero a cada ciudad para descontaminar los aires de los espíritus y los demonios como echándole un matamoscos, ¿sí? Entonces eso tocaba bolearle allá helicóptero y limpiar los aires, como un incienso, ¿sí? Por un versículo que está allá, ¿cierto? En Efesios, pero hemos hecho una super doctrina de todas esas cosas. En, en Judas, que es el texto que más se menciona, dice que otra vez los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad en prisiones eternas. Eso es primero de Enoc. De hecho, aquí Judas cita varios libros apócrifos. ¿Sí? La carta de Judas cita varios libros apócrifos, el del cuerpo de Moisés, ¿no? Que el arcángel Miguel se peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y entonces le dijo el arcángel, el Señor te reprenda, diablo. ¿Y eso dónde está? Eso no está en Deuteronomio, no. Eso pertenece a libros apócrifos también, ¿sí? Entonces hay muchos de estos elementos que tuvieron mucha fuerza y que en la época de Jesús se siguieron escribiendo muchos libros, o sea, los judíos siguieron escribiendo libros. Está el cuarto de Esdras también. Esdras tiene 4 libros, primero de Esdras, segundo de Esdras, tercero de Esdras y cuarto de Esdras. Y en la Biblia está el libro de Esdras, que no hace parte de estos 4, ¿sí? Pero los 4 apócrifos de Esdras, el 3 y 4 de Esdras, que son apócrifos, son del primer siglo, es decir, a la par que se iban escribiendo libros del Nuevo Testamento, también se iban escribiendo otros libros apócrifos. El Apocalipsis de Abraham, que le cité que decía que Abraham, el ángel Miguel fue y lo llevó a Abraham para ver lo que pasó en el paraíso. Y con la figura de Azazel, ese también es del primer siglo de la época del Nuevo Testamento. Entonces, lo que uno ve es que estas historias culturales también eran populares y siguieron creciendo, pero los libros del Nuevo Testamento tratan de ser muy reservados en vincular muchos de estos elementos culturales. De hecho, el que más los usa es el libro de Apocalipsis, porque es otro tipo de literatura, literatura apocalíptica. Pero el resto del Nuevo Testamento hacen menciones muy pequeñitas, porque era muy peligroso que todo eso que se creía en la cultura fuera validado como palabra de Dios y como revelación, ¿sí? Entonces, vemos esos elementos ahí, em, como les digo, que son pues bien, bien interesantes. Sí, Mercedes. Profe, pero de alguna manera estos elementos culturales, como dices, pasaron a ser doctrinales, que es donde entra la validación, profe. Y, y bueno, y hay también un elemento cultural, otra vez, el de Hebreos 10, eh, de, ¿de qué? De la visión de Cornelio, que había un elemento cultural fuerte allí que se tenía pues como lo de impuro y esto. Sí, Entonces, cómo eso pues pasó a ser doctrina.
Yo no los, bueno, hablando pues de todo un poco, yo no los satanizaría tanto, o sea, como para dejarlos de pronto de una manera generalizada a simplemente culturales, ¿no? Sino que fueron condensados en partes pequeñas, como refieres, bueno, en este caso en el Nuevo Testamento, que pues es un libro marco, y considero yo que sería un libro marco, la misma Biblia lo dice, Sí, que no alcanza, pero no es que de pronto no tengan ¿cómo se dice eso? La palabra no me sale, no tengan la virtualidad de ser, de pronto declarados eventualmente doctrinales, sino también por sistematización, considero, profesor. ¿Usted qué sí, y porque recuerden que cuando las comunidades del Nuevo Testamento empiezan a escribir, ya han pasado 30 años de cristianismo. Entonces ya se ha depurado, ya se ha masticado. Las comunidades del primer siglo han tenido que luchar para que no los confundan con estos grupos pseudonósticos, ni judíos, ni con toda esa influencia. Entonces ellos han tenido también que pelear para darse en su lugar y no quieren que los confundan con esos grupos ni grupos desertores del judaísmo, y también desarrollan una teología distinta. Lo que yo les digo, cuando Pablo dice que el pecado no entró por Satanás, sino por un hombre, y toda nuestra idea de la salvación siempre es Jesús y el ser humano, Jesús y el ser humano, nunca Jesús y el diablo. Mientras que en los libros apócrifos sí es el diablo el causante, sí es el diablo con el que hay que pelear, sí son estos espíritus a los que hay que contrarrestar. Pero en el Nuevo Testamento, los apóstoles, la enseñanza apostólica le quita ese lugar al diablo y pone al ser humano como centro, como responsable, porque es el objeto de la salvación. La pelea no es contra un ser espiritual, la pelea es a favor del ser humano, y lo que está en juego es el ser humano. Entonces le devuelve como la centralidad al ser humano, y por eso se cuida de alguna manera de meter todos estos elementos otra vez de los libros apócrifos, para hacerlos doctrina. Por eso se cuida, porque ya hay una reinterpretación, porque es que ya hay otros grupos en el Nuevo Testamento, mientras se está escribiendo, ya hay otros grupos que están emproblemados. Los pseudonósticos, están grupos judíos como los de Qumran, que fueron perseguidos también por los romanos, otros grupos judíos que están siendo perseguidos también por estas ideas. Entonces, los judio-cristianos tratan de ser muy conservadores en ese sentido y que no los confundan. Y por eso digo, es toda una reinterpretación que cuando ustedes vean Nuevo Testamento o en Nuevo Testamento, pues uno entiende por qué tomaron ciertas decisiones doctrinales también. Sí, Mercedes, y vamos cerrando. Profe, es que es interesante lo que nos está enseñando hoy porque eso además complementa lo que habíamos visto en tu clase de la otra lectiva, o sea, de la lectiva anterior, que hasta ese momento solamente habíamos aprendido otros criterios para de los libros que quedaron en el canon, ¿cierto? Y cuáles salieron de esta literatura, incluso pues del canon hebraico y todo, el canon judío, perdón. Entonces, estaba que el que saliera después de 200 años o antes del primer y segundo siglo, o que no fuera litúrgico, bueno, estos criterios generales. Sí, Este sí, nuevo criterio más específico lo estamos aprendiendo ahora, por eso pues había hecho mi intervención anterior, pero ahora pues la reevalúo un poco con lo que me estás diciendo de este nuevo criterio, que es precisamente esa resignificación de cuál es el personaje o cuál es el objetivo principal de esta lucha, que no es contra carne exacto, ni sangre, por cierto. exacto. Entonces, Así bueno, ese es es. un nuevo criterio. Gracias Sí, por eso. claro, claro. Y eso va a diferenciar también a las comunidades cristianas como le digo, de las sectas, del mismo judaísmo, porque lo que hay es toda una reinterpretación teológica del mal, ¿cierto? No como dos fuerzas espirituales, sino va a devolver al aspecto ético y moral del ser humano, ¿sí? Por eso la vida de Jesús tuvo que ser una vida ejemplar, ética y moral, porque de eso se trataba.
Si no, Jesús se lo hubiera pasado todo el tiempo haciendo exorcismos. Es más, en el Nuevo Testamento, ya para ir cerrando, todos los exorcismos que hay, posiblemente se hicieron muchísimos más, pero los evangelios son muy conservadores a la hora de hacer exorcismos, de mostrar ese tipo de cosas, porque no podían presentar la imagen de un Jesús luchando contra fuerzas espirituales todo el tiempo. Tenía que ser un Jesús humano, aterrizado, centrado en las realidades humanas, en las necesidades humanas, ¿sí? Y entre las muchas cosas, también reprendiendo espíritus, pero no era lo principal. ¿Por qué? Por toda esa cultura que venía del periodo intertestamentario, toda esa literatura que lo que decía era precisamente que era el Mesías también debía venir y ser un ser espiritual que luchara contra el mal, ¿cierto? A nivel espiritual. Pero bueno, son como elementos ahí. No sé si hay otras dos o tres reflexiones y vamos cerrando. Sara, ¿habías escrito algo también? Sí, profe, que cuando estabas mencionando los escritos de supuestamente de Adán y Eva, cuando hablaba Adán con el diablo, a mí me sorprendió cuando lo estaba leyendo porque como que algunos de nosotros llegamos a esas conclusiones o parecidas a esas conclusiones que pues precisamente se explicitan ahí. Y yo nunca había leído eso, pero me pareció como curioso porque está como, es como una interpretación. Claro, Entonces, claro. sí me pareció curioso eso, profe. Y algo más que sí quisiera comentar con respecto también a lo ético y lo moral del ser humano y cuál es el problema también que hay, es que pues yo estaba reflexionando hace poco que uno ve la Biblia, uno ve cómo cuando el Señor Jesús realiza estos exorcismos, eh, les dice a los demonios que salgan y ellos obedecen. O sea, tienen que hacer caso, tienen que obedecer, casi que, o sea, por obligación tienen que hacerlo. Y también en el libro de Job, Dios le permite cosas al diablo, pero le marca un límite y el diablo nunca pasa de ese límite. Y, o sea, vemos al diablo como el ser más malo que hay pues en el universo y pues sí me parece así, pero digamos si pasara eso con el ser humano no pasa igual. Dios da su ordenanza, da su ley, dice, mira, haz esto y el ser humano es capaz de decir, no, no quiero, no lo hago y no lo voy a hacer. O sea, en ese aspecto somos peores incluso que el diablo, porque incluso el diablo y los demonios obedecen a Dios, pero nosotros los seres humanos somos capaces de desobedecer a Dios, perdón, de decirle, no, no quiero hacerlo y no lo hago y no lo hacemos. Entonces, ahí en ese aspecto yo sí digo, qué maldad que hay en el ser humano que no reconoce a Dios porque simplemente no lo ve. Y, y vemos también que el apóstol Pablo saca a relucir eso, creo que es el apóstol Pablo, que dice que incluso el diablo y los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios, pero nosotros también somos incapaces o no queremos creer. No queremos creer la existencia de Dios, no queremos creer las palabras de Dios, no queremos creerlas y obedecerlas. Entonces vemos ahí que sí hay un mal mayor que uno a veces normaliza. No, pues Mm, normal, no hacerle caso a Dios, normal vivir una vida en pecado, normal que yo acepte ciertos pecaditos en mi vida, porque yo sé que Dios me los va a perdonar. Entonces uno tolera varias cosas que incluso, pues, a mí me parece tenaz porque si Dios le dice al diablo que haga o no haga, el diablo hace caso, pero nosotros no. Entonces, eso me parece muy importante, también entendiendo lo que el profe nos acaba de exponer, que toda la maldad no recae solamente en el diablo, entonces uno ya deja de tener responsabilidad personal y, y entonces le echa la culpa al diablo, como lo hizo pues también la mujer en el principio. No, el diablo fue el que, sí, pero el diablo no obliga a nadie, así como Dios tampoco obliga a las personas. Eso es muy, eso me llama la atención, profe, y gracias muy por el bien, espacio. muy bien, muy bien. Pues la idea es poder pensar en eso y el día viernes, Dios mediante, en la primera partecita, vamos a ver cómo esto de alguna manera nos ayuda a aterrizar también la soteriología o la salvación.
porque si quitamos, digamos, la idea del mal centrado en Satanás y queda en el ser humano, la salvación y las dimensiones de la salvación son para el ser humano también y todos los aspectos del ser humano. Vamos a ver cómo también eso tiene una, mm, un aspecto ahí para la salvación. Bueno, perdón que nos tomamos más tiempo. Nos vemos el día viernes. Recuerden sus trabajos ya para el día viernes, por favor, para que cada uno más o menos 5 o 10 minuticos pueda socializar las conclusiones de lo que hizo, ¿cierto? Cómo entendió finalmente esos términos que estuvieron trabajando y cómo le aportan pues a la teología en general. ¿Listo? Bueno, bendiciones para todos y para todas, que estén muy bien. Gracias. Chao, Muchas profe. gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe.